Queridos amigos, sean bienvenidos a este ejercicio de interpretación por parábolas. En el día de hoy fui invitado por Norberto para hablar de la parábola del rico y Lázaro que está en Lucas 16 al 19. Y bueno, este video se va a dividir en varios videos, formato más o menos de 30 minutos para hacer más fácil la lectura. Bueno, gracias por su interés, que Dios les bendiga y vamos a empezar con el tema. Bien, bueno, bienvenidos a todos a este momento de estudio. Y pues aquí tenemos el tema que está en Lucas 16, 19 al 31. Es la conocida parábola del rico y Lázaro. Y en versículo 19 empieza diciendo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía aquí cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que tú recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Tremendo, ¿no? Entonces, tremendo. Aquí tenemos la parábola. ¿Ustedes qué piensan de esta parábola? ¿Saben que hay muchas personas que Es muy dicen, confuso. es confuso, sí. Y hay muchas personas que dicen que a partir de esta parábola Jesús está hablando de la, o sea, que después de la muerte la gente va al infierno y va al cielo. ¿Sí o no? Sí, que existe un infierno y que atormenta las almas. Exacto. Entonces nosotros encontramos de que esta parábola es como si hablara del infierno y del cielo como lugares de tormento y el cielo lugar de recompensa inmediata después de la muerte. Lo cual hace ciertos problemas, ¿no? En cuanto a la Biblia, nosotros conocemos suficientemente la Biblia como para saber de que Jesús prometió una resurrección y cuando se habla de resurrección significa de que los muertos cuando mueren no van directamente al cielo, sino que tienen que pasar por el proceso de resurrección. Entonces hay una incoherencia desde ese punto de vista. Y hay otra incoherencia, es que ellos están hablando, supuestamente están muertos porque ambos murieron, tanto el mendigo como Lázaro, ¿sí o no? Como el rico. Perdón, tanto el mendigo como el rico murieron. También murió Abraham, ¿sí o no? Sí. Claro, Abraham también estaba. Entonces, los 3 personajes de esta parábola están muertos y están hablando. Es que esto es coherente con lo que dice la Biblia. Moisés y los profetas también están muertos. Pero cuando se refiere a Moisés y los profetas, se refiere a los escritos. Ok. ¿Ok? Pero mira lo que dice Eclesiastés 9, 4 al 6. Dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Es decir, la muerte es ¿cómo decir? Un estado de inconsciencia, ¿sí? Eh, la muerte es un estado de no existencia. Y
La Biblia describe esto en muchos pasajes, pero entonces, ¿qué es lo que dice la parábola del rico y Lázaro? Hay otro problema con la parábola de rico y Lázaro. En ningún momento encontramos la partícula, el reino de los cielos es semejante a, o a qué compararé tal cosa, a un hombre rico y a un mendigo. En ningún momento dice eso, ¿sí o no? ¿Cómo podemos nosotros, de un punto de vista del texto, saber qué es una parábola y cómo podemos saber cómo debemos tratar esa parábola? Ivonne había hecho el comentario la semana pasada de que la parábola del rico y Lázaro no se puede tratar como una parábola porque no hay el elemento que permite compararlo. ¿Sí o no, Ivonne? Ivonne, ¿qué piensas tú de esto? Pues yo estaba mirando pues como lo que habíamos estudiado, nos dieron pautas para poder ver si se trata de una parábola o no. Pero cuando empecé a estudiar, pues se me vino esa pregunta, pues yo no veo aquí esas palabras. Ajá. Entonces yo le dije a Norberto, yo creo que esta parábola no es como las que hemos estado estudiando, sino es para una aplicación de parábola. Entonces, la pregunta es que no es una parábola, pero se puede aplicar como parábola. Puede aplicar como... Sí se puede interpretar como parábola. Porque estamos haciendo interpretación de parábolas y hay aplicación de parábolas. Entonces, Exacto. Lo que no se puede de repente es tomar literalmente lo que hay ahí, porque es todo contradictorio desde que empieza hasta que termina. Sí, obviamente es contradictorio y lo que dice Ivonne es interesante, Norberto. Ivonne dice, bueno, se puede hacer una aplicación en parábolas y Norberto dice, se puede tratar como una parábola. Sí. Ahora, si nosotros estamos en un momento de, digamos, en una situación de, ¿cómo decir?, de un poco de confusión en cuanto a, a cómo proceder, cómo tratar la información, tenemos siempre que volver a la metodología. Y específicamente yo les aconsejo ir a las sendas antiguas. Para nosotros las sendas antiguas en metodología, ¿qué son? ¿Cuáles son las sendas antiguas en metodología para nosotros? ¿Es una generación, la generación precedente o...? Sí, sí, exacto, pero ¿qué específicamente? En el aspecto de la metodología, ¿qué parte de la metodología tenemos nosotros en las sendas antiguas? La verdad presente. no. No. Hubo alguien que hizo un trabajo sobre metodología en la El generación escrito de los anterior. milleritas. Guillermo Exacto. Miller. Guillermo Miller. Las reglas de interpretación de Miller, ¿sí o no? Ujú. Sí, O sea, lo que usted quiere decir que en esta parábola no podemos aplicar las 14 reglas de interpretación. Sí, no, no, yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que sí se sí puede, se pueden que aplicar. justamente una de esas reglas nos permite tratar esa parábola como parábola. Hay una regla que nos da la pauta y que nos explica cómo hacerlo. ¿Y cuál sería esa regla? A ver, si de pronto alguien sabe. Yo creo que la 12. La 12. A ver, ¿qué dice la 12? A ver, Norberto. Ivonne la va a dar. Para No. aprender a descubrir un significado de las figuras, busca la palabra que es figura en tu Biblia. Y donde se haya explicada, aplica tu figura. Si la aplicación tiene sentido, no necesitas buscar más. En caso contrario, busca nuevamente. Ya. Y la 11 Yo también. digo que la 11. Ya, pero entonces, a ver, vamos a analizar primero la 12. La 12 habla de las figuras. Es que estos elementos de este relato, de esta historia, son presentadas como figuras directamente o no? Digamos que no, pero No. Yo sí. pienso que no es así, ¿no? Porque, por ejemplo, en las profecías de Daniel se presentan como figuras, ¿sí o no? Visiones de la noche. Tiene Ujú. visiones, ¿sí? Entonces, cuando es una visión, se aplica la regla número 12. Entonces, porque una pregunta, ¿cómo podemos encontrar nosotros el significado del rico? De Lázaro, vamos, tomar a Lázaro. Busquen la palabra Lázaro en la Biblia. Puede ser también la regla número 8. Dice, las figuras siempre tienen un significado figurado.
No, pero eso es una vez que hemos establecido que es figura, pero por el momento, obviamente los podemos, la 8, la 12 la podemos usar una vez que estemos seguros que podemos interpretar esto de una manera simbólica. Ahora, hay una Tenemos que regla de reconocer Miller, primero las figuras, entonces. hay una regla de Miller que me permite saber si trato de manera figurada o literal un texto. Y la pregunta es, ¿cuál es esa regla? Ahora, Norberto y Ivonne propusieron la 12 y después propusieron la 11. Entonces Y ahora lo- vamos a analizar la regla número 11. ¿Qué dice la regla número 11 de Miller? Dios ha revelado las cosas venideras por visiones en figuras y parábolas. Y en esta y en esta manera las mismas cosas frecuentemente se revelan vez tras vez por diferentes visiones o diferentes figuras y parábolas. Si desea entenderlas, debe combinarlos todos en uno. No, esa no es la 2, la 11. ¿Cuál está leyendo usted, Norberto? Yo tengo una 11 que dice, ¿cómo saber cuando una palabra se usa en sentido figurado? Esa Si es la que tiene está en sentido... pantalla, pero perdón, Maggie, perdón. Norberto, Sí, ¿cuál es no, la? no, estaba leyendo la que no era. Aquí la 11 dice, ¿cómo Ah, saber cuando una palabra se usa de manera figurada? Si tiene sentido así o no hace violencia a las leyes simples de de la la... naturaleza. Entonces se debe entender literalmente y si no, figuradamente. ok. Entonces aquí hay una prueba de que no le haga violencia a las leyes De la simples de naturaleza. la naturaleza. ¿Ok? Entonces, no solamente a las leyes simples de la naturaleza, sino a las leyes mismas de la Biblia. No tiene sentido. Ahora, la parábola del rico y Lázaro, de un punto de vista literal, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Literal. Si la aplicamos literal. No tiene. No No, tiene. no tiene. No es, o sea, literal, cuando dices literal sería moral. Cuando digo literal es de que el rico fue físicamente al infierno y se estaba quemando físicamente y No, Lázaro murió y físicamente fue llevado por los ángeles a donde estaba Abraham y no Abraham puede. muerto está hablando y el Lázaro muerto puede actuar con el otro y el rico muerto está hablando con Abraham. Eso No, no, sería literal. no puede, porque la Biblia dice que no hay infierno. Cuando uno Claro. muere, pues ya no existe, no va al Ahora, cielo. la Biblia se habla del infierno, pero no habla del infierno como un lugar de tormento, sino como un evento. En la línea escatológica hay un momento en que todo el mal va a ser destruido y destruido para siempre. Eso es lo que llama el fuego eterno, es fuego eterno por sus consecuencias. Pues sobre esto tenemos inclusive temas en los temas más antiguos. Y justamente hoy es un día especial porque un momento especial, este video es el video número 100. Estamos celebrando nuestro 100º video. Y los primeros videos que sacamos nosotros, entre esos videos hay algunos que hablan del infierno. Entonces, infierno como un evento y no como un lugar de tormento. Entonces, efectivamente no tiene razón, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa? Si la parábola del rico y Lázaro no tiene sentido, entonces esta regla me permite aplicar, darle un sentido simbólico y analizarlo como simbólico. En ese momento, esta regla me permite identificar este pasaje como una parábola y no como una historia. No sé si estamos hasta ahí. Si Yo todo no el entendí mundo- lo último que dijo. la regla número 11 de Miller nos permite identificar que el texto no tiene coherencia con la Biblia si lo interpretamos literalmente Ah, y ok, nos sí. autoriza a tratar ese texto de una manera simbólica. Ujú. Sí, Es esa regla. Y una vez que tenemos esta regla, ya podemos utilizar la 8, la 12 y otras reglas que hablan de los símbolos. A ver cuál es la más adecuada. Pero si nosotros entendemos esto como una parábola, podemos utilizar las reglas inherentes a las parábolas que nosotros ya hemos estado estudiando. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. No sé si hasta ahí está claro para todos. sí. Entonces puede ser la regla Sí. número 12. Sí, Hermano, entonces la 12 esta también. parábola es simbólica. Sí, obviamente es simbólica porque el relato del pasaje Sí, habla
habla de elementos simbólicos. Sí, sí, sí. Ahora, ¿por qué esos elementos simbólicos son naturales? Porque la gente que estaba escuchando esta parábola conocía a todos los personajes. Mm, conocía a los mendigos, conocía a los ricos, habían oído hablar del Hades. El Hades es un elemento extranjero a la cultura judía de esa época, porque viene de los griegos, de la mitología griega, que es la morada de los muertos, en el cual estaban conscientes y todo eso. Jesús utiliza elementos de la cultura popular para dar un mensaje, pero si no se aplica el método de interpretación por parábola, se va a distorsionar este mensaje. Hay muchas personas que dicen, sí, Jesús habló del infierno y la gente va directamente al cielo. O sea, lo toman de ahí porque están aplicando literalmente un pasaje que es claramente simbólico. No sé si hasta ahí estamos bien. Sí, Sí. ¿Sí? Que normalmente es simbólico porque ya sabemos que los muertos están muertos y nada saben. Claro, eso lo sabemos porque nosotros conocemos estas reglas, pero hay que identificar cuál es la regla que aplicamos. Entonces, la regla es la regla número 11. Después de aplicar la regla número 11, podemos ver cuáles son las otras reglas de Miller inherentes a los mensajes simbólicos que podemos aplicar. ¿Sí, Maggie? No, yo decía que puede ser la número 12 o la 9, pero no sé, no estoy segura. No, es la 11. Es la 11 la que nos permite tratar el tema como un mensaje simbólico. Y una vez que ya aplicamos la 11, podemos utilizar las otras reglas, la 8 y la 12 y otras reglas que puedan aplicarse. Pero también podemos aplicar el principio de interpretación por parábolas que hemos estado aprendiendo nosotros, que está basado también en estas reglas. Entonces, vamos a hacer alguna identificación de elementos claves del texto. Entonces, está el hombre rico, ¿no? El hombre rico, y en azul yo coloqué las características naturales. Todo esto es natural, ¿ok? El hombre rico, ¿cuál es su característica? Se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Quiénes se vestían de púrpura y de lino fino? Los reyes, Exacto, los reyes, los príncipes, la gente que era importante, que tenía mucho dinero o que tenía una posición social muy alta. ¿Y qué hacía él cada día? Banquetes, Banquete. fiestas. Banquetes. Podemos decir de otra manera que él comía en abundancia, que no tenía escasez de alimentos, ¿sí o no? Ujú. Ahora, tenemos también a Lázaro, coloqué aquí Lázaro enaranjado para el nombre, Lázaro, y sus características era que era mendigo, ¿sí? ¿Y estaba dónde? Otra característica, estaba a la puerta del rico. Del rico. ¿Y estaba lleno de qué? De llagas. De llagas. Y otra característica de Lázaro es que ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, es decir, que estaba en necesidad, con hambre. Con hambre. Otro elemento natural. Los perros que van a lamberle las llagas. Exacto, los perros, y las características de los perros es que lamían las llagas, Ujú. ¿cierto? Entonces, aconteció que murió. La muerte también es un elemento. La muerte del mendigo y que fue llevado. O sea, la muerte del mendigo lo hace que lo lleven. La muerte del rico hace que lo sepulten. No lo coloqué aquí, pero lo hubiera puesto. Muerte, rico y sepulcro. Entonces, la muerte es un elemento más a analizar en el natural. También están los ángeles. Los ángeles ejecutan una acción. ¿Qué acción hacen los ángeles? se llevan Transportan. a Lázaro. Llevan a Lázaro, exacto, lo llevan. ¿Y a dónde lo llevan? al Al cielo. seno de cielo. Abraham. Al El Ese es seno de Abraham. Ahora, el seno de Abraham no es lo mismo que el cielo, ¿no? ¿O sí? No. No, No. porque Abraham no está en el cielo. Mira, les voy a hacer una ilustración. Este es un peluche, pero bueno, imaginémonos que este es Lázaro, ¿ok? Y el seno de Abraham es tenerlo así. ¿Sí ven? ¿Ok? Entonces el seno de Abraham Es un lugar. no es un lugar, Una protección. es estar Es protección, felicidad, estar protección, cerca. felicidad. Exacto.
Paz. Ujú, muy bien. Entonces, todo eso son características del seno de Abraham, es estar ahí. Entonces, el seno de Abraham, enseguida, otro elemento, también tenemos el Hades. Sí. El Hades, y la característica yo coloqué ahí en tormento, es un lugar de tormento. Lugar de tormento, sí. ¿Sí? Y habíamos dicho el seno de Abraham, pero también Abraham aparece como personaje entero. O sea, Sí. Abraham y el seno de Abraham no es la misma cosa. ¿Ok? Sí. Entonces, Abraham es un personaje, está allí entero y tiene un rol. Vamos a ver. Otra característica del Hades, estoy atormentado en esta llama, entonces es un lugar de tormento. ¿Ok? Se nos habla de una gran cima. Esa gran cima puede ser una distancia, un abismo o una montaña. En todo caso, es un obstáculo grande. Y la característica es que está puesta entre ambos, entre el Hades y el seno de Abraham, vamos a decirlo así. Hermano, una pregunta. En el 23, cuando dice en el Hades alzó sus ojos, es el rico, ¿verdad? El rico, sí, claro. Sí. Ok. Porque el Y, Hades es un lugar de tormento. y en el versículo 28 me habla de 5 hermanos. Yo lo marqué también. ¿Sí? 5 hermanos. Y bueno, vamos a ver. Y otro elemento también del natural están Moisés y los profetas. ¿Sí? Ajá. Y la característica es que ellos tienen que oírlos Sí. para evitar ir a dónde? Ir al- Al Hades. Exacto. Bueno, entonces ahora sí, manos a la obra. Vamos a ver cómo nos va con esto. Hermano, ahí Sí, yo tengo una duda. sí, hermano. Habla de los 5 hermanos, pero también menciona que vaya a la casa de su padre. Eso no sería también, porque bueno, yo en mi ejercicio puse la casa de su padre. Verá, sí es posible, sí es posible. El tablero que yo coloqué aquí no es un tablero exhaustivo, pero como tenemos que hacerlo en un espacio del tiempo en el video, entonces por eso no coloqué todos los detalles, Ah, ok. pero Doris, tienes toda la razón, es exactamente eso. La casa del padre es algo muy importante, pero no hablo de eso en esta interpretación. Podríamos desarrollarlo si ustedes quieren más adelante, ¿vale? Vale, sí, porque a mí también me pareció importante. Sí, gracias, hermano. El primer elemento que yo les propongo es el hombre rico. El hombre rico, ¿y qué características tiene el hombre rico en la parábola? Que hacía cada día banquete. ¿Qué hace banquete? Exacto. Uno se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez, ¿sí o no? Sí. En el orden, ¿qué otro elemento señalé? A ver, ¿quién recuerda? Un mendigo, o sea, Lázaro se puede poner. A Lázaro, ¿cierto? Sí. Y las características de Un Lázaro, mendigo. ¿qué dice? Era mendigo. Tenía llagas Y estaba Claro, hambriento. claro, estaba lleno de llagas y hambriento, ¿no? y hambriento. Y estaba echado a la puerta del rico. También, está echado a la puerta del rico. Hay Echado a la muchas, puerta. Bueno, el siguiente elemento, ¿cuál sería? los perros. Los perros, muy bien. Los perros y las características de los perros. Que lamían Había las llagas de Lázaro. Claro, Primero yo encontré que venían a él. Me pareció importante también que ellos venían, los perros venían a él, a muy bien. lamerle. Y no sé, a mí me dio la impresión de que es algo como sucio, antihigiénico. Sí, yo por eso le coloqué inferior, porque de ya el mendigo, en general en la sociedad actual, cuando un mendigo aparece, la gente dice, sí, toma una monedita, pero no me toque, ¿ah? No le toque. Sí. Eh, Hermano, yo he y el encontrado perro que, es inferior al mendigo, ¿sí? yo he encontrado que en la vida, o sea, literalmente en la vida natural, los perros de verdad lamen las heridas. Sí. Sí, es para Entonces, limpiar las llagas. ajá, pero no de las, o sea, de las personas, o sea, sí les atrae.
No sé si ayudará esta información porque, como dice Doris, venían los perros Claro, para lamerle las heridas. sí. Entonces, por eso lo coloqué aquí. Recordemos que esto estamos hablando del natural, ¿no? Claro, sí. Efectivamente, esa información es importante, Maggie. El siguiente elemento que podríamos colocar. El seno de Abraham. Los Ah, ángeles. antes del seno de Abraham y antes de los ángeles, algo le sucede al rico y a Lázaro. La Se muerte. La muere. muerte, la La muerte. muerte, muy bien. ¿Y La cuáles son las muerte. características? Perdón, hermano, pero el banquete no es también una... Es que creo que yo lo separé mal, pues yo puse también banquete. Pero está excelente, Doris, sino que yo aquí a propósito lo hice, lo coloqué junto con las características del hombre rico para ganar tiempo. Pero si tú lo Ok, desarrollas aparte, también vas a no, ok, encontrar, ok, ok. con el mismo Ajá, método vas a encontrar una información adicional con respecto al banquete. adición. Inclusive lo podemos tratar. Lo podemos Ok, tratar al final del tablero, lo podemos tratar aparte del tablero, porque es importante lo que tú dices. perdón, creo que estoy alargando No, mucho, no, ¿verdad? no te Pero, preocupes, Doris, porque no estamos haciendo una carrera contra el reloj. Si tenemos que hacerlo en 2 o 3 sábados, lo hacemos en 2 o 3 sábados, no hay ningún problema. Sino que yo no quise, ¿por qué yo no quise dar más información? Porque no quise de pronto causar más dificultad a aquellos que ya tienen ya, alguna dificultad en esto, pero tú haces bien en proponerlo porque me doy cuenta de que estás entendiendo bien cómo se aplica el método. Entonces, no, ok, al contrario, te felicito. Entonces, gracias. vamos a hablar de la muerte, vamos a hablar de la muerte y qué cambio, qué característica tiene la muerte. Ya me spoilé yo mismo. ¿Qué característica tiene la muerte? Cambio ¿Ah? de condición. Sí, es un cambio de condición, perdón, es un cambio de condición o un cambio de Situación. situación. De estado, Bien, ¿no? hay una cosa De que materia. ustedes ven, es que la situación del rico y de Lázaro cambia con la muerte. Sí, 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 definitivamente. Entonces podemos decir que la muerte llega como un punto determinante. El rico pasa de la abundancia, de la tranquilidad, de la frugalidad, de la riqueza, pasa a la miseria del Hades. Y Lázaro pasa de la pobreza, de la mendicidad, del hambre, de tener que estar soportando los perros que le lamban las llagas, etcétera. Él pasa de eso ¿a dónde? Al seno de Abraham, ¿sí o no? Entonces podemos decir que la muerte aparece en esta historia como un punto de inflexión. Es a partir de aquí que todo cambia para ambos grupos, ¿sí o no?